Dzień dobry. Como podéis ver en el título, hoy vamos a hablar de poesía. Sé que tengo en el canal otro vídeo hablando de poesía, pero ese vídeo se ha quedado un poco obsoleto para mí porque no me gusta cómo está grabado, ni el fondo que tengo, ni... Creo que no se me entiende muy bien cuando explico las cosas, así que voy a rehacerlo y a ver si esta vez queda como yo quiero. Algunos de los consejos son repetidos, pero los repito porque realmente son importantes a la hora de leer y entender un poema. Vamos allá con los consejos. Consejo número 1. Léelo en voz alta o recítalo. Da igual que no hayas leído mucha poesía antes. Intenta leerlo, intenta ponerle tono, intenta vivirlo. Lo más importante en un poema es sentirlo, así que siéntelo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que ¿Quieres sepa... sentirla en el pecho? 2, aunque es un consejo súper obvio, pero que hay que tener en cuenta, si hay alguna palabra que desconoces o que no sabes qué significa, por favor, búscala. Parece un consejo muy obvio y muy tonto, pero es que muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo porque hay alguna palabra que no entendemos, la damos por obvia, pero quizás esa palabra es la clave para entender todo el conjunto de esa oración o de ese párrafo, bueno, de un párrafo quizás es excesivo, pero de esa frase quizá, así que búscala. Además ayudará a ampliar tu vocabulario, que siempre es worth. Pero no pongas la pierna ahí, Paco, joder. ¡Vayas a la pierna ya, hombre! ¡Vas a decir tú a mí, hombre! ¡Ya verás tú aquí los taladros! Consejo número 4. Nunca jamás hagas una carnicería con el poema. El poema es un conjunto y aunque pueda haber alguna frase, algún verso que sea más significativo o incluso que te guste más, eso no significa que el poema se reduzca a eso. Tienes que entenderlo en su conjunto, no vayas cortando, no quieras entender palabra por palabra, aunque si desconoces alguna palabra la busques. Así que eso, por favor, stop carnicerías a los poemas. Consejo número 5. Fíjate en cómo está puntuado, cómo son las estrofas, cómo están colocadas. A veces, si hay una frase que se corta, que es abrupta, quiere decir algo. Fíjate en esos pequeños detalles, si está puntuado, si no. A lo mejor la ausencia de comas o de puntos quiere transmitir velocidad. Otras veces, aunque se corte un verso, no significa que un verso sea una cosa y otro verso otra, sino que sigue. Pero el poeta quiere dar esa sensación de roto, de ruptura, de corte. Consejo número 6. Si después de todos los anteriores consejos lo has intentado todo y no consigues entenderlo, intenta generar una historia. ¿Por qué el poeta escribe eso? ¿A quién se lo escribe? ¿A quién se dirige? ¿Qué intención tiene el poeta detrás de ese poema? ¿Por qué lo cuenta? ¿Le habla el poeta consigo mismo? En fin, hay un montón de variantes, pero si intentáis crear un contexto, una especie de historia, quizá el poema cobra más sentido para vosotros y es más accesible para que podáis comprenderlo, leerlo y entenderlo. Consejo número 7. Este está relacionado con el punto 2 de buscar las cosas que no entendáis en el diccionario o en Google o donde queráis. Y es que hay que estar muy atentos a las referencias históricas, culturales, en fin, todas las referencias que puedan aparecer en un poema. Si estáis leyendo un poema y sale Adonis y no sabéis quién es Adonis, búscalo, porque seguro que es algo clave en ese poema o algo que quiere transmitir o una semejanza que quiere mostrar el poeta. Si sale Troya, pues busca qué pasa en Troya, en fin. Busca, indaga todo lo que no entiendas y sobre todo si son referencias históricas, culturales o artísticas que suelen tener bastante peso en los poemas, especialmente en los clásicos. Consejo número 8. Si es un poeta clásico, también puede ser relevante que busques referencias de su época, qué ocurre en su época, qué ocurre en su vida. Quizá estas referencias históricas nos hacen entender mejor por qué ese poeta escribe eso, si se lo está escribiendo a alguien, si es una respuesta a algo que ha ocurrido y en fin, todo ese contexto que puede ser muy útil, ya digo, en poetas clásicos. Consejo número 9. Atentos al título. El título es la antesala al poema. Quizá el título contenga algo de información o una palabra clave para entender el poema, así que fíjate bien en el título y no lo saltes a la ligera. Y el último consejo, el consejo número 10, es el truco del almendruco, y que yo creo que es el consejo que más me gusta dar cuando hablo con amigos o con gente que tiene problemas al leer poesía. Creo que es el consejo clave que yo daría para de verdad entender y poder leer poesía con fluidez y disfrutando de la poesía. Y el consejo es... busca la frase clave que da sentido a todo el poema.
Siempre, y esto lo digo como poeta aficionada, casi siempre aparece en la mente del poeta una frase que es la que va a dar forma, la que va a vertebrar y va a hacer que florezca el resto del poema. Así que búscala. Cuando des con esta frase, seguro que todo el poema cobra sentido. Muchas veces, si tenés cuidado con esto, esa frase que vertebra el poema está en el título, aunque no es lo habitual o no es lo que yo me he encontrado al leer poesía. Especialmente estas frases, en general, por lo que yo he leído, suele estar al final, cerca del final o incluso al principio, y a partir de ahí va desmontando todo el poema, o más bien montándolo. Y nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad espero que estos consejos os sirvan. El vídeo hablando de poesía es uno de los más vistos en mi canal, así que de verdad espero que este vídeo esté más completo, os guste, os sirva y que os anime también a leer poesía, no solo de la que se escribe ahora, sino también clásica. De verdad que la poesía clásica está un poco olvidada, ha estado siempre muy olvidada y merece la pena sacar esos libros y disfrutarlo y beber de ahí para luego escribir. Que leáis poesía, que es maravillosa, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Do widzenia! Oh.